Ya existen miles de videos sobre los errores que las madres cometen durante el embarazo, pero hoy no vamos a hablar de los típicos problemillas que todos conocemos, como son comer demasiado, dormir poco, dejar de ejercitarse, comprar este o aquel tipo de pañal. Son errorcitos que quizás no pondrán en riesgo al feto. En este video vamos a platicar de errores que la mayoría de los pacientes e incluso algunos médicos ignoran que pueden causar problemas severos en el bebé, o en la madre, o incluso pueden llegar a ser mortales. Recuerda que saber es poder, y en estos casos realmente mujer preparada vale por dos. Error número 10. Usar cremas para reducir las manchas de la piel. Durante el embarazo, los cambios hormonales pueden producir que a las mamás el rostro o en general la piel se les llenen de manchitas. Y claro, nunca falta la amiga que les dice: ay mira, yo usé esta crema que a mí me sirvió perfecto cuando me salieron manchas y se me quitaron luego. Algunas cremas antimanchas e incluso algunas cremas contra barros y espinillas contienen hidroquinona. Este químico es un teratogénico, es decir, que puede producir malformaciones congénitas en el feto. Por favor, revisen que las cremas que usen, particularmente las que son antimanchas y antiarrugas, no contengan hidroquinona ni retinol. ¿Y por qué el retinol no? Ahí va el error número 9. El exceso de ácido fólico y vitaminas en el embarazo. Si estás viendo este video, seguramente ya sabes que el ácido fólico y las vitaminas son esenciales para el desarrollo del bebé, especialmente en el primer trimestre. Pero es muy común recibir casos en los que algunas mujeres dicen que no sabían que ya estaban embarazadas. Así que a partir del día que me enteré, empecé a tomar 2 o 3 pastillas en lugar de una. El ácido fólico, la vitamina B12 y la vitamina A o retinol son esenciales para el feto, pero su consumo en exceso está relacionado a un incremento en las posibilidades de desarrollar autismo. En particular, la vitamina A o retinol se ha relacionado que en excesos puede tener afectaciones en la vista de su bebé. Por favor, consulte con su médico la dosis adecuada de cada suplemento alimenticio que consumen. Error número 8. Consumir medicamentos sin hablar con tu médico. Esto nos suena bastante lógico a la mayoría de las personas, pero hay muchos medicamentos que estamos acostumbrados a consumirlos de forma tan regular que lo hacemos sin pensarlo, o escuchamos a otra embarazada que se lo recetaron, así que suponemos que está bien para mí, pero en realidad podría ser muy dañino. Por ejemplo, para ciertas mujeres, un poco de ácido acetil salicílico o aspirina puede ayudar a reducir el riesgo de preeclampsia, pero para muchas otras mujeres puede llegar a producir hemorragias e incluso alteraciones de los vasos sanguíneos del feto. Por este motivo no solemos publicar recomendaciones sobre medicamentos en foros públicos, y el consumo de cualquier medicamento debe ser valorado por tu propio médico, incluso si piensas que se trata de algo tan simple como tomar una aspirina. Error número 7. No usar el cinturón de seguridad. Al momento de subirse al auto y ponerse el cinturón, muchas mujeres sienten que la presión es excesiva y que están poniendo en riesgo a su bebé. Así que se inventan sus propias maneras de pasarse el cinturón solo por un brazo o quizás no usan la parte de abajo, pero por favor créanme, es mejor usar el cinturón de seguridad de la forma tradicional, completamente cruzado. Quizás la parte inferior ponerla un poco más abajo, a la altura de su cadera. Error número 6. Pensar que un flujo o sangrado es normal. No me voy a cansar de decirlo en tantos videos como pueda. Ningún flujo o sangrado es normal durante el embarazo. Además de ser una clara indicación de que algo está fallando, cualquier salida de flujo o sangre significa una posibilidad de entrada para una infección. De modo que incluso si el flujo o sangrado desaparece, una infección podría haber entrado y poner en riesgo el embarazo. Por mínimo que les parezca, avisen a su médico de cualquier flujo o sangrado. Error número 5. No asistir a una consulta prenatal. Existe una infinidad de complicaciones que pueden evitarse si desde un principio la futura madre platica con el médico y este hace una evaluación integral. Lamentablemente, estamos acostumbrados a casi no ir al médico al principio del embarazo y conforme el embarazo avanza y aparecen complicaciones, empieza a haber consultas cada vez más seguido. Pero en verdad, lo ideal sería hacer más consultas al principio del embarazo y poco a poco irlas reduciendo. Error número 4.
Bañarse en tinas muy calientes. Especialmente durante el primer trimestre, se debe evitar bañarse en tinas con agua caliente o los baños con temazcal o aguas termales. Incluso darse duchas con agua muy caliente por periodos prolongados. Las duchas calientes pueden producir que la presión de la mamá baje y tengan problemas circulatorios, pero lo que es mucho peor aún es que la temperatura en el interior de la panza pueda elevarse rápidamente. La temperatura normal del cuerpo humano es de 36 grados y arriba de 38 puede comenzar a producir daños en el cerebro del bebé. De hecho, esto también aplica si un día van a la playa y deciden asolearse. Por favor, consideren que la mamá puede refrescarse con la brisa que sopla o con una bebida fría, pero todo el tiempo que pasen asoleándose, la pancita y su bebé se están calentando. Error número 3. No vacunarse adecuadamente. Las vacunas durante el embarazo servirán para proteger tanto a la madre como al bebé, pero sí hay que tener cuidado cuáles sí deben aplicarse y cuáles no, porque no podemos arriesgar a que la mamá se enferme por alguna reacción, pero tampoco podemos dejar desprotegido al bebé contra infecciones que puedan ser mortales en un recién nacido. Hay 2 vacunas que se deben de aplicar durante el embarazo, es la DPT y la de influenza, y más en esta situación que estamos viviendo. Error número 2. Mantener contacto con los gatos. Es un mito pensar que el gato va a generar algún daño hacia ustedes. El problema es aquellos gatos que estén infectados por un parásito que es el toxoplasma. El parásito del toxoplasma se puede encontrar en las heces fecales de los gatos y en alimentos contaminados. Es por ello que se recomienda siempre comer todos los alimentos bien cocidos. Y las verduras pueden ser crudas pero lavadas y desinfectadas. Si alguna mujer tiene un gato, se recomienda que no maneje el arenero, o de manejarlo, pues que utilice medidas de higiene altas, ¿no? Como ponerse guantes y lavarse las manos cada vez que manipule el arenero. Si la mamá se infecta, no tendrá muchos problemas, quizás un poco de cansancio, malestar general y fiebre. Pero el bebé puede sufrir daño ocular, retraso en el crecimiento o incluso malformaciones y hasta aborto. Error número 1. No realizar todos los estudios. Seguramente alguna vez han escuchado a alguien decir: ay, pero si antes las mamás no se hacían ningún estudio, ni iban a consultas y todo salía bien. Pero la verdad es muy distinta. Las invito a que por favor hagan la prueba. Entren a Google y busquen la frase mortalidad materno-fetal en México o en el país en el que se encuentren, y seguramente van a encontrar una gráfica muy parecida a esta. En los últimos 20 o 30 años hemos disminuido a la mitad la cantidad de muertes y enfermedades relacionadas al embarazo y parto. Y si quisiéramos irnos más lejos, en el último siglo la disminución ha sido del 80 o 90%. Aún así, actualmente unas 1000 madres mueren cada año en México por causas prevenibles relacionadas al embarazo. Es decir, que de haber tenido revisiones y estudios regulares, probablemente hubieran podido sobrevivir. Por favor, háganse los 3 estudios principales: el screening del primer trimestre, el estudio morfológico, la ecocardiografía fetal, así como los exámenes regulares de orina, biometría hemática, química sanguínea. De esta forma podríamos descartar infecciones, anemias, riesgos de preeclampsia, riesgo de diabetes y cualquier defecto que pudiera tener un bebé. Estos son los 10 errores principales del embarazo. Espero que les puedan ayudar de algo. Por eso, si ya estás embarazada o buscas un embarazo, ven a vernos. Juntos podemos cumplir tu sueño. CreaFam, los expertos en sueños cumplidos.